Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón donde la pasión por Turquía y sus producciones televisivas no tiene límites. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas que nos roban el sueño y nos dejan con ganas de más. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y que me han estado pidiendo muchísimo: el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Además, vamos a especular sobre el posible regreso de dos series que marcaron una época y que muchos de ustedes, al igual que yo, extrañan con locura: Mi obsesión y Volverán las estrellas. Prepárense porque esto va a estar intenso. Antes de que nos metamos de lleno en los chismes y las teorías, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series turcas varias veces por semana, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su amor por este canal es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con el salseo, el drama, la carnita asada que todos están esperando: Kerem y Hande. Para los que han estado viviendo debajo de una piedra, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento gracias a su protagónico en la exitosísima serie Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una pareja en la vida real, desatando la locura entre sus fans. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no duró para siempre y terminaron su relación hace ya un tiempo. Desde entonces han circulado rumores de todo tipo: que si fue por infidelidad, que si fue por presión de la fama, que si fue por incompatibilidad. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó. Lo que sí es cierto es que su ruptura fue muy mediática y dejó a muchos fans con el corazón roto. Era la pareja dorada, los Hanke, como les llamaban cariñosamente sus seguidores, un nombre que fusionaba a Hande y Kerem y que representaba la esperanza de un amor de cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo su final feliz. Ahora, ¿por qué digo que Kerem explotó por Hande? Bueno, recientemente Kerem fue entrevistado por un medio turco de gran prestigio, conocido por sus preguntas incisivas y su habilidad para sacar a relucir la verdad, incluso cuando los entrevistados intentan evadirla. Y aunque Kerem evitó hablar directamente de Hande, sus comentarios fueron interpretados por muchos como una indirecta hacia ella. La entrevista, que fue transmitida en vivo y generó un revuelo instantáneo en las redes sociales, se centró principalmente en su carrera y en sus proyectos futuros. Sin embargo, el entrevistador, astuto como pocos, logró dirigir la conversación hacia el tema de las relaciones profesionales y personales, una zona delicada para Kerem. Se le preguntó sobre su experiencia trabajando con diferentes actrices y él respondió algo así como: valoro mucho la profesionalidad y la dedicación en el trabajo. Me gusta trabajar con personas que están comprometidas con el proyecto y que dan lo mejor de sí mismas. En un tono que algunos interpretaron como cargado de frustración y decepción, añadió: la colaboración es clave en cualquier proyecto creativo y cuando todos los miembros del equipo están alineados y trabajando hacia el mismo objetivo, los resultados son mucho mejores. Aunque no mencionó nombres, muchos fans interpretaron esto como una crítica hacia Hande, argumentando que ella se habría enfocado más en su imagen y en su vida personal que en su trabajo en Love is in the Air. La controversia se intensificó cuando algunos miembros del equipo de producción de la serie, bajo condición de anonimato, filtraron información a la prensa rosa sobre la supuesta falta de compromiso de Hande con el proyecto. Según estas fuentes, Hande llegaba tarde a las grabaciones, mostraba poco interés en los ensayos y se distraía constantemente con su teléfono móvil. También se especuló que había cierta tensión en el set debido a la relación personal entre ambos y que esto habría afectado la calidad de la serie en sus últimos capítulos. Algunos fans señalan que la química entre Kerem y Hande, que era tan palpable en los primeros episodios, se desvaneció gradualmente, afectando el desarrollo de la trama y la credibilidad de la historia de amor. La magia que había cautivado a millones de espectadores parecía haberse esfumado, dejando un vacío que muchos atribuyen a la ruptura de la pareja. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero lo cierto es que la entrevista de Kerem ha reavivado la polémica y ha puesto de nuevo a la pareja en el centro de la atención mediática. Drama, drama, drama. Los foros de fans se han llenado de comentarios y debates, con algunos defendiendo a Kerem y criticando a Hande, y otros acusando a Kerem de ser injusto y desleal con su expareja.
La tensión es palpable en el aire y parece que esta historia está lejos de terminar. Ahora pasemos a las series que todos queremos ver de vuelta, Mi Obsesión, y Volverán las estrellas. Empecemos con Mi Obsesión, cuyo título original es Istanbul Helin. Esta serie pertenece al género del drama romántico y cuenta con un elenco de lujo encabezado por Özkan Deniz y Alember. Istanbul Helin no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, siendo transmitida y aclamada en numerosos países de América Latina, Europa y Asia. Su éxito radica en su capacidad para conectar con el público a través de una historia de amor universal, pero también en su retrato de la sociedad turca contemporánea, con sus tradiciones, sus conflictos y sus desafíos. La historia gira en torno a Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante en Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Faruk, un hombre rico y poderoso que se enamora perdidamente de ella. A pesar de las diferencias sociales y de la oposición de la madre de Faruk, Esma, ambos deciden casarse y mudarse a la mansión de la familia Boran en Bursa. La mansión Boran, un imponente edificio histórico, se convierte en un personaje más de la serie, un símbolo del poder y la tradición de la familia, pero también un lugar lleno de secretos y fantasmas del pasado. Allí Süreyya tendrá que enfrentarse a los prejuicios de Esma, una mujer tradicional y autoritaria que no la considera digna de su hijo. Esma, interpretada magistralmente por İpek Bilgin, es uno de los personajes más complejos y fascinantes de la serie, una matriarca implacable que lucha por mantener el control de su familia y proteger sus tradiciones. Además, Süreyya tendrá que lidiar con los secretos y las intrigas de la familia Boran, que esconde oscuros secretos detrás de su fachada de perfección. Mi Obsesión es una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La historia es muy emotiva y los personajes están muy bien construidos. La química entre Özkan Deniz y Alember es innegable y te hace creer en el amor a pesar de las adversidades. Su interpretación de Süreyya y Faruk es tan conmovedora y realista que te olvidas de que estás viendo una serie y te sientes parte de la historia. Además, la serie cuenta con una banda sonora preciosa y unas localizaciones espectaculares. La música compuesta por reconocidos artistas turcos es un elemento fundamental de la serie, que intensifica las emociones y crea una atmósfera única. ¿Por qué creo que debería haber una nueva temporada o un spin-off de Mi Obsesión? Bueno, creo que la historia de Süreyya y Faruk tiene mucho potencial para seguir explorándose. Podríamos ver cómo les va como padres, cómo lidian con los nuevos desafíos de la vida y cómo evoluciona su relación. Además, podríamos conocer más sobre los personajes secundarios, como la hermana de Faruk, İpek, o su mejor amigo Adem. Imaginen una serie centrada en la vida de Adem, mostrando su lucha por superar sus traumas del pasado y encontrar el amor. O una serie que explore la vida de İpek después de su divorcio, mostrándola como una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños. Las posibilidades son infinitas. Una secuela podría explorar el impacto de la modernidad en la tradicional familia Boran, los desafíos de criar a la siguiente generación y cómo las decisiones del pasado afectan el presente. Pero, ¿por qué digo que podría haber una posibilidad real de que Mi Obsesión regrese? Bueno, hace poco se rumoreó que los productores de la serie están considerando hacer una nueva temporada o un spin-off debido al gran éxito que tuvo la serie en varios países del mundo. Además, tanto Özkan Deniz como Alember han expresado su interés en volver a interpretar sus papeles, lo que aumenta aún más las posibilidades de que esto se haga realidad. Crucemos los dedos. El atractivo nostálgico combinado con el deseo de los fans de ver más de sus personajes favoritos, podría ser el catalizador para un regreso triunfal. Ahora hablemos de Volverán las estrellas, cuyo título original es Menajerim y Ara. Esta serie es una comedia dramática que nos muestra el día a día de una agencia de representación de actores en Estambul. El elenco principal está compuesto por Bar Falay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asen Erolu. Menajerim y Ara se distingue por su formato innovador y su humor inteligente, que combina elementos de la comedia de situación con el drama personal. La serie rompe la cuarta pared, permitiendo a los personajes interactuar directamente con el público y comentar sobre los eventos que se desarrollan. La serie sigue la vida de Dicle, una joven ambiciosa que sueña con convertirse en representante de actores. Para lograrlo se muda a Estambul y empieza a trabajar en la agencia Ego Agency, una de las más importantes de Turquía. Ego Agency es un microcosmos del mundo del espectáculo, un lugar donde convergen el talento, la ambición, la rivalidad y el glamour. Allí, tendrá que aprender a lidiar con los egos de los actores,
las exigencias de los productores y las intrigas de sus compañeros de trabajo. Además, tendrá que enfrentarse a sus propios problemas personales y a los secretos de su pasado. La serie aborda temas como la búsqueda de la identidad, la importancia de la amistad y la dificultad de encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Volverán las estrellas es una serie muy original y divertida. Te muestra el lado oscuro del mundo del espectáculo, pero también te enseña que detrás de cada estrella hay una persona con sus propios sueños, miedos y esperanzas. La serie también cuenta con cameos de actores y actrices famosos de Turquía, lo que la hace aún más interesante. Ver a celebridades interpretándose a sí mismas y participando en situaciones cómicas y absurdas es uno de los mayores atractivos de la serie. ¿Por qué creo que debería haber una nueva temporada de Volverán las estrellas? Bueno, creo que la serie tenía mucho potencial para seguir explorándose. Podríamos ver cómo evolucionan las carreras de Dicle y sus compañeros, cómo lidian con los nuevos desafíos del mundo del espectáculo y cómo cambian sus relaciones personales. Además, podríamos conocer a nuevos personajes y ver cameos de actores y actrices aún más famosos. Una nueva temporada podría centrarse en los desafíos de la industria del entretenimiento en la era digital, la influencia de las redes sociales en la carrera de los actores y la lucha por la igualdad de género y la diversidad en el mundo del espectáculo. Imaginen una temporada centrada en la vida de Kra, el director de la agencia, mostrando su lado más humano y su lucha por mantener a flote la empresa. O una temporada que explore la vida de Bar, el actor estrella de la agencia, mostrándolo como una persona vulnerable y con sus propios problemas. Las posibilidades son infinitas. Aunque no hay rumores concretos sobre el regreso de Volverán las estrellas, creo que sería una gran apuesta por parte de los productores. La serie tuvo mucho éxito en Turquía y en otros países del mundo, y cuenta con una base de fans muy fiel que estaría encantada de ver una nueva temporada. Quizás con un poco de suerte nuestros deseos se hagan realidad. La combinación de humor, drama y cameos de celebridades podría garantizar el éxito de una posible continuación. Y hablando de deseos que se hacen realidad, quiero hablar de la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a trabajar juntos. Sé que muchos fans de Love is in the Air sueñan con verlos de nuevo en pantalla, y aunque su relación personal no haya funcionado, creo que profesionalmente podrían seguir haciendo un gran trabajo. Su química en pantalla era innegable, y aunque su relación terminó, el recuerdo de su actuación conjunta sigue vivo en la memoria de los fans. Imaginen una serie en la que Kerem y Hande interpretaran a una pareja que se odia a muerte, pero que tiene que trabajar junta por obligación. Sería una oportunidad para verlos explotar su talento actoral y para crear situaciones muy divertidas y tensas. Además, sería una forma de romper con el cliché de la pareja perfecta y mostrar una relación más realista y conflictiva. Una trama llena de giros inesperados, secretos ocultos y una tensión sexual latente podría ser la clave para un nuevo éxito. Sé que muchos fans se opondrían a esta idea, argumentando que no quieren ver a Kerem y Hande juntos si no es como pareja. Pero creo que sería una oportunidad para demostrar que son profesionales y que pueden separar su vida personal de su trabajo. Además, sería una forma de dar una lección a todos aquellos que creen que las relaciones personales tienen que afectar necesariamente al ámbito profesional. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y deseos. No hay nada confirmado sobre el regreso de Mi Obsesión, o Volverán las estrellas, ni sobre la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos. Pero creo que es importante soñar y tener esperanza, porque a veces los sueños se hacen realidad. La magia del cine y la televisión reside en su capacidad para transportarnos a mundos imaginarios y hacernos creer en lo imposible. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, teorías y deseos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. En resumen, hemos hablado del drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de los rumores sobre el posible regreso de Mi Obsesión, y Volverán las estrellas, y de la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos. Un tema muy completo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Creen que fue una indirecta hacia Hande? ¿Les gustaría que Mi Obsesión, o Volverán las estrellas, regresaran con nuevas temporadas o spin-offs? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo, aunque no sea como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan.
Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.